Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar pasando lista. ¿Está por ahí Jesús Padilla? Sí, presente, profesor. Perfecto, perfecto. Padilla. González Jesús. También está por ahí Montserrat García Ramírez, ¿verdad? Sí, presente, profesor. Y luego está Emanuel Sánchez Muñoz. Sí, presente. Fernando Osorio Encarnación. Presente. Es Osorio, ¿verdad? Osorio Encarnación. Sí, abogado. Correcto. Luego está Miguel Ramírez Martínez. Presente, profesor. Buenas tardes. Es Ramírez Martínez Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Luego está Diego Hernández Arenzana. Sí, abogado, presente. Luego está Barco Gerania Galicia. Presente. Gracias. Presente. Gracias. Gerania Galicia. Galicia. ¿Es Verania o Gerania? Gerania. Galicia, Gerania. ¿Tu nombre es Barco? Gerania, sí. Gerania, ¿verdad? Gerania, Galicia, Barco. Galicia, Barco. Galicia, Gerania, Barco. Sí. Perfecto. Luego está Jesús Luna Melchor, ¿verdad? Sí, abogado, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Melchor. Jesús Gustavo. Sí, abogado. Perfecto. ¿Habrá alguien más? Ese sí, maestro. Silvia Calvario. Sí, a ver, sí, perdón. Posadas Calderón. Calderón, escuché Calderón por ahí, Calderón. Posadas Calderón. Posadas Calderón, Martín, perfecto. ¿Quién más? Jocelyn Sánchez Mora. Jocelyn, ¿tu apellido, Jocelyn? Sánchez, ¿verdad? Sánchez Mora, Jocelyn. Correcto. Sí. ¿Quién más? Yo, maestro. Cilia Calvario. ¿Cilia Calvario? Sí, por favor. Cilia Calvario. Cilia. Ajá, Cilia Calvario. Sí, Elvira. Perfecto. ¿Quién más? Yo, abogado. Esmeralda Tecorral. Tecorral. Cruz Esmeralda. Sí. ¿Quién más? Maldonado Sánchez, abogado. Sánchez Maldonado. Maldonado Sánchez, abogado. Sánchez Maldonado. ¿Tu primer apellido cuál es? Sánchez, abogado. Maldonado. Ok. Maldonado Sánchez Francisco. ¿Quién más? Sí, abogado. Yo, abogado, por favor. ¿Perdón? Rodríguez Aguilera. Rodríguez Aguilera Victoria. Sí. ¿Quién más? Poblano Pérez, por favor. Poblano Pérez, sí. Poblano Pérez, María Isabel. Sí, gracias. ¿Quién más? Sí.
García Fuentes, abogado, por favor. García Fuentes, García Fuentes. ¿Quién más? Gracias. Sí. ¿Alguien más? Nada más. Bien, vamos a comenzar. Sí, me disculpo, la verdad es que se me complicó llegar a la hora indicada. Y sí comentarles, el martes tenemos clase, ¿eh? ¿Ustedes salen de vacaciones cuándo? O sea, a partir del jueves, ¿no? ¿O alguien tiene bien el tema de las vacaciones y eso? Es esta semana y ya, profe. ¿Esta semana nada más? ¿La otra ya no hay? No. Bueno, si es correcto eso, pues entonces nos veremos después de Semana Santa. Y si no, nos veremos el martes. Pero yo les mando chat y ahí les confirmo, ¿no? Mañana checo ahí en la facultad. Perfecto. Está bien. Perfecto. Sí, las vacaciones empiezan a partir de lunes. A partir de lunes. Lo siento, ya no nos Son vemos 2 el martes. semanas. Ok, correcto. Pues entonces le avanzamos en la medida de lo posible. Bien, estábamos trabajando ya en la segunda unidad. Habíamos comentado que la segunda unidad comprende la reforma constitucional, la cual vimos, concepto y clases de sistemas también los vimos genéricamente, y ahorita vamos a ver el sistema penitenciario mexicano. Entonces, decirles que el sistema penitenciario mexicano encuentra su base jurídica en el artículo 18 constitucional, el cual establece los fundamentos del sistema penitenciario nacional y sobre el cual se señalan diversas categorías. Estas categorías son las siguientes. Primero es que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Luego, en cuanto a su situación jurídica, deberán de estar separados, procesados y sentenciados. Otro criterio de clasificación es en cuanto al género. Hombres y mujeres estarán separados. En cuanto a la edad, adultos y menores de edad estarán separados también. En cuanto al régimen de vigilancia, la delincuencia organizada tendrá un trato y la delincuencia convencional o delitos comunes tendrá otro. Es decir, más bien estarán en áreas separadas, no podrán estar juntos. El sistema de ejecución de penas tiene su fundamento en el artículo 18 constitucional, el cual establece lineamientos específicos que deberán de ser analizados con la intención de velar por una adecuada ejecución de pena y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Habíamos comentado que la reforma constitucional del 2008 pues pretendía de alguna manera voy a cargar mi batería porque se está bajando, ya me puso aquí que está baja. Denme oportunidad, por favor. ¿Dónde estamos?
Decíamos que el fundamento constitucional de la ejecución de pena está contemplado en el artículo 18 de la Carta Magna. Les decía que con motivo de la reforma del 2008, esta reforma pretendía que se ventilara o que la ejecución de pena desde lo que comían, desde lo que hacían, es decir, hasta la cocina tendría que llegar la ejecución de pena, que los jueces de ejecución vigilaran todo ese tipo de situaciones, desde luego las sanciones disciplinarias y otro tipo de cosas. Sin embargo, bueno, pues solamente la reforma llegó hasta ventilar pues el procedimiento de ejecución, el revisar las libertades anticipadas, como es la libertad preparatoria, la remisión parcial de la pena y la libertad condicional, y algunas otras cuestiones en relación pues sí, efectivamente, en cuanto a medidas disciplinarias impuestas, algunas violaciones a sus derechos humanos, es donde tienen intervención los jueces de ejecución. En cuanto a la normatividad internacional, la ejecución de pena está considerada en diversos documentos, como el de la ONU. Las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de 1955, relativo al capítulo de reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, establece ahí desde el 2015 que son estas reglas deberán de observarse en toda ejecución de pena, sobre todo en materia de sanciones disciplinarias, en materia de educación, en materia de protección a sus derechos humanos, y que no sean de alguna manera tratados como en algún tiempo se les trató a los reclusos, a los reos, como carnada, como objetos materiales, donde una vez que eran sentenciados y les tocaba comprobar su pena, pues tendrían que ser ingresados a un centro penitenciario donde, pues, al no haber un debido proceso de ejecución de pena, pues estaban al arbitrio del director del centro penitenciario. Entonces, si de alguna manera pues había alguna violación a sus garantías y demás, pues sí podrían hacerlas valer a través de alguna denuncia penal, a través de alguna queja ante la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, pero no había un procedimiento que vigilara estas situaciones. También debemos considerar que en la parte administrativa existe un órgano desconcentrado que se encarga de organizar y administrar los centros federales de reinserción social, llamados CEFERESOS. El sistema penitenciario antes, ahora de ejecución de pena, pues es un componente de la seguridad pública que más rezago o abandono ha tenido, ¿no? O sea, la verdad es que no se ha terminado con esta parte del hacinamiento penitenciario, de que estén las personas que deben de estar en cuanto al número, en las áreas específicas, están rebasados, y la verdad es que es lamentable porque, pues por la experiencia de su servidor y al visitar los centros de reinserción social, pues hemos encontrado, ¿no?, que personas con determinada altura, no sé, que miden 2 metros, 1,90, 2,10, pues estas personas en ocasiones en las áreas donde se encuentran no pueden tener una posición común, es decir, acostarse y demás, sino que en ocasiones han tenido que estar hasta en diagonal, ¿no? O sea, no, porque el tamaño de la celda pues no les da para poder estar debidamente, pues si tienen que estar acostados. Entonces la verdad es que ha sido complicado el tema del hacinamiento y es un problema que aún no se resuelve.
Pero bueno, pues en materia de ejecución de pena, pues valdría la pena solicitarle al juez, en el supuesto de que así fuera, de que una persona con alguna altura determinada y no tuviera cabida en alguna celda, pues que esa condición es infrahumana, ¿no? Imagínense estar durmiendo en diagonal, no hay camas en diagonal, quiere decir que se recarga y hasta donde aguanta su cuerpo, ¿no? O sea, es decir, pues aguanta su cuerpo, pues tendrá que pararse o estar agachado, agazapado, porque la celda no le da. Lo pongo como ejemplo, y porque lo vi, y bueno, pues es la condición que tenemos en los centros de reinserción social, donde las condiciones pues no han mejorado como lo estipulaba la reforma, ¿no? En este mismo sentido, pues decirles que, pues si bien es cierto, transitamos de un sistema penitenciario donde no había un debido proceso, donde no se ventilaban en cuanto a las libertades anticipadas de las personas, en cuanto a algunas medidas disciplinarias, aún con eso, con esa reforma y con esa nueva modalidad de un juez de ejecución y de audiencias para tratar todo lo relacionado con la ejecución de la pena, pues la corrupción sigue en su apogeo, el deterioro de las instalaciones, pues también, aun cuando hay un mantenimiento, pues nunca es el indicado para ese tipo de áreas, ¿no? Efectivamente, también la falta de personal. Recordemos que les he comentado que el sistema progresivo técnico, pues es progresivo porque es un sistema a través de etapas, de fases, de pasos, que si un recluso va aumentando de la fase 1 a la fase 2, según su comportamiento y según el estudio técnico interdisciplinario, y es técnico porque intervienen varias personas profesionales en lo que hacen, quienes se encargan de entrevistarlos, evaluarlos y dictaminar en criminología, en trabajo social, en psicología, y son los que van determinando si una persona va aumentando, si es apta en esa etapa, o tiene que regresar, o no puede pasar de ella porque ha observado mala conducta, porque no se adecua pues a las nuevas formas, ¿no? O sea, no le interesa superarse, no le interesa salir de esa etapa. Entonces, con independencia de ello, pues sigue existiendo pues el rezago administrativo, en cuanto no hay tanto especialista pues que se encargue de hacer estudios técnicos. Otra de las situaciones, como comentaba, los espacios, o sea, francamente, pues son los mínimos, ¿no? En los cerezos de alta peligrosidad o de mayor seguridad, pues tendrán quizá un área de lavado, a lo mejor un área de panadería, talleres, pero las celdas no cambian mucho. Las celdas no cambian mucho, los espacios, como comento, son reducidos, y bueno, pues bajo esas condiciones tendrán que estar estas personas, ¿no? El marco jurídico, pues, no es el más, el más indicado, aun cuando, pues, tenemos disposiciones vigentes, claras, que regulan la ejecución de la pena, pues tampoco son las mejores y tampoco han dado un resultado importante, ¿no? Es entendido pues que la función principal de los directores de los centros de reinserción social, del personal administrativo de los centros de reinserción social, pues es proteger y servir a la comunidad. Estar atentos, el área de custodios, evitar conflictos, evitar peleas, evitar riñas entre grupos. Sin embargo, pues no es, aunque no sé si alguno de ustedes ya lo vivió, pero
a lo mejor lo vio en alguna película, o a lo mejor sí lo vio, pero la realidad es que, pues, comentábamos de un sistema penitenciario laburniano. Yo les decía que en ese sistema es en él donde surge el lenguaje mímico, donde empiezan los sonidos, donde empieza el lenguaje mímico, la comunicación delincuencial, pues porque no tenían permitido hablar. Entonces, pues no obstante ello, pues siempre el tema de corrupción, la sobrepoblación y otras cuestiones, pues de alguna manera, y porque así lo han comentado, pues justifican pues el actuar de los custodios, cuya función principal pues, es proteger a la población penitenciaria, ¿no? También comentar que en cuanto a algunas consideraciones relacionadas con la ejecución y con la reinserción social, es que cada día hay un número importante de personas que logran recuperar su libertad y que ya no son objeto de tanto abuso, ¿no? De tanto abuso, pues bien, porque hay un juez de ejecución que vigila precisamente la ejecución de la pena, y bueno, pues cada día más instancias, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia Fiscalía, que ahora pues tiene ya más áreas de control, ¿no? Pues tiene un área de control interno, tiene en la Fiscalía de Corrupción, tiene la Fiscalía de Asuntos Internos, entre otras. Entonces, pues estas personas que pudieran ser objeto de algún abuso, pues tienen más instancias pues para denunciar o para quejarse. Y efectivamente, ¿no? Pues como comentábamos, pues los centros de reinserción social, antes centros penitenciarios, pues siguen estando sobrepoblados, y bueno, pues de momento, aun cuando se han trasladado a reos hacia presos federales, pues no se resuelve este problema de sobrepoblación, ¿no? Como dato estadístico, dentro de los 7 estados que concentran el 52% de la población penitenciaria, pues es el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora, Nuevo León y, ¿qué creen? Puebla también. Puebla ya está dentro de los lugares que concentran más del 52% de la población penitenciaria. Como comentábamos también, más que cambios de conceptos, decíamos que la reforma empezó a considerar que era incorrecto tratar al recluso como una persona, o incorporarla a un centro de readaptación social y también considerarla a ella como un desadaptado social, ¿no? Es decir, como una persona que no obstante cometió una infracción y se apartó de la ley, pues aún más también era una persona que se había apartado de la sociedad y que no merecía estar en ella. Entonces, pues con toda esta revuelta de derechos humanos, del principio de prevención de inocencia, pues la idea cambió para considerar ahora al recluso como una persona que se había salido del cauce legal, que había infringido una norma de carácter penal y que por tanto pues tenía la oportunidad de ser reinsertado en la vida social, ¿no? Y no estigmatizarlo, garantizarle un trabajo cuando saliera, darle garantías de audiencia de defensa en un procedimiento de ejecución. Y bueno, pues ese es el paradigma y esa es la expectativa que hoy en día se tiene para lograr ese objetivo, ¿no? Habría que ver porcentualmente hablando si se está logrando esa situación. Pero según los últimos estudios, pues en teoría no, ¿no?
sí ayuda mucho en este sistema, que ya no todos los delitos tienen una prisión preventiva oficiosa. Entonces, muchas de las personas que ahora deberán estar recluidas o que deberían estar recluidas en el sistema inquisitivo mixto, no lo están en este sistema acusatorio. Y son miles de personas, ¿eh? Eso de alguna manera, pues, dejó de saturar los centros penitenciarios, pero también debo de, no lo voy a decir como es, porque no puedo decirlo, pero pues se ha abusado de la prisión justificada, ¿no? Entonces, hay delitos que no tienen una prisión preventiva oficiosa, pero pues teniendo como alternativa la prisión justificada, pues ahora se hace uso importante de esta prisión justificada. Entonces, pues seguimos ingresando personas a los centros de reinserción social y pues desde luego colapsando o saturando a los penales, ¿no? Como les comentaba, este proceso de reinserción social pues trae como objeto que se cree una red de apoyo y servicios que fomenten la inclusión positiva de la población penitenciaria a sus comunidades, una vez que las mismas pues obtengan su libertad, bien porque hayan compurgado la pena, bien porque se haya extinguido la pena, bien porque pues se haya cambiado la situación jurídica, se haya por resolución de amparo, revisión, se haya revocado alguna sentencia condenatoria por absolutoria, etcétera, ¿no? Y otro de los temas importantes que ocurren en el sistema penitenciario mexicano es la inversión, la transparencia, quiénes invierten ahí, qué invierten, qué ganancias, qué les van a dar tanto a los reclusos que trabajan, como al gobierno. Entonces, pues la materia prima, el objeto de trabajo, pues se ha reducido aquí, pues a elaborar bolsas, pues a cortar tela, en alguna parte hacer trabajos artesanales, cuadros, figuras, pero realmente no se ha hecho una inversión o nadie ha querido hacerla por alguna razón importante donde las personas trasciendan y dejen de hacer esto básico, ¿no? Igual meter la industria automotriz, el penal, pero pues nadie lo quiere hacer, ¿no? Y las empresas, pues yo creo que no le quieren invertir en esa parte, ¿no? Entonces, pues seguimos con una actividad limitada en estos centros de reinserción social, ¿no? Pues si bien nos va maquila, elaboración de bolsas, pues, elementos artesanales como cuadros, figuras, pero no otra cosa, ¿no? Sí comentarles también que, pues, de todas estas personas que ingresan a los centros de reinserción social, pues entre el 85 y 90% se reincorporan a la vida social. Entonces, pues se debe seguir trabajando mucho dentro de los penales, dentro de los centros de reinserción social, en los juzgados de ejecución, pues y ver que finalmente las personas que egresen de los centros de reinserción, pues tengan garantizado un trabajo. Haya bolsas de trabajo, haya quienes los puedan colocar, porque está complicado, porque si alguien quisiera contratar a alguna de estas personas, y si es acucioso, pues va a preguntar el antecedente, ¿no? Estudios, dónde vives, qué haces, de dónde vienes, y cuando le digan que viene de un penal, y sobre todo de México, o de donde sea, pues los van a empezar a estigmatizar, ¿no? Pues la idea es que haya un vínculo, una institución que se encargue de vincular a las personas con la sociedad, o sea, con las personas, a ver, sí, pero yo estoy de abajo, como en Estados Unidos, sí, yo lo superviso, sí, pero yo sé quién es, sé dónde vive, quién es familia, sí, pero tengo estudios psicológicos y no tiene demencia, no tiene trastorno mental, etcétera.
pero difícilmente tenemos eso. O sea, se ha creado, sobre todo en Puebla, ese tipo de direcciones que se encargan del aspecto vinculatorio entre el recluso que sale del penal con la sociedad para poder insertarse y para poder trabajar. Pero siguen estigmatizando a algunas personas bajo esa situación, lo cual pues es completamente incorrecto, ¿no? Bien. Ahora, el siguiente, son consideraciones generales, como comento. En su momento vamos a hacer un repaso general y vamos a establecer cuáles van a ser las preguntas ya de examen para que no tengan más precisas esas situaciones, ¿no? A continuación, pues vamos a ver el cuarto punto, que es la reinserción social o la aplicación como tal ya del régimen penitenciario, ¿no? O sea, cuál es el sistema que nos aplica actualmente, y el que nos aplica actualmente es un sistema progresivo. Decíamos que el sistema que actualmente ocupamos para el seguimiento, para la reclusión, para el mantenimiento, para la posible salida de las personas de los centros de reinserción social, el sistema que nos ayuda a través de etapas y a través de estudios interdisciplinarios técnicos de especialistas. Decíamos que era progresivo porque es a través de una evaluación gradual que se hace al interno, con la finalidad de que a través de sus estudios, se pueda considerar que es una persona que guarda estado, que puede reinsertarse a la vida social. Decíamos que, por ejemplo, una definición de readaptación la podemos considerar como el proceso progresivo interdisciplinario por el cual se estudia al sentenciado en lo individual, se diagnostica y elabora un programa sobre las medidas capaces de alejarlo de una eventual reincidencia a través de un conjunto de elementos, normas y técnicas basadas en el trabajo, la capacitación laboral, educación y medidas psicosociales para hacerlo apto para vivir en sociedad. Algunos autores consideran que la prisión pierde su sentido intimidatorio y se convierte en un medio terapéutico de control social. Pues sí, es decir, se refiere a esto. Pues la verdad es que yo tengo algunas ideas, algunos estudios que he realizado y ocurre lo siguiente. Cuando entra en vigor el sistema acusatorio, pues desde luego que hubo muchas personas que ya no tuvieron una prisión preventiva oficiosa establecida en el mismo tipo penal. Entonces, pues quedaron con algunas otras medidas, ¿no? Firma periódica, proporcionar algunos objetos, realizar algunas actividades, algunos trabajos. Entonces, pues todas estas personas que en el anterior sistema inquisitivo mixto deberían estar privadas de la libertad, ahora ya no lo están, y son miles. Debo comentarlo, pues, porque es algo notorio y público, y lo que es notorio y público, el sistema acusatorio lo acoge bien, lo hace prueba, y entonces, pues, resulta que socialmente en nuestro país, pues, la verdad es que no tenemos un buen sistema nacional de medidas cautelares que se encargue de que estas personas que en el anterior sistema deberían estar detenidas y ahora no lo están, pues tengan un seguimiento. No nos alcanza como en Estados Unidos, como en algunas ciudades de Europa donde hay un seguimiento. Sale una persona a través de un sistema que le da oportunidad, que le da libertad y está obligado a actuar de mejor manera, pero vigilado.
para que se reinserte correctamente, tenga trabajo, informe qué es lo que está haciendo, qué es lo que no hace, tenga un seguimiento. En México no. En México, aun cuando es un sistema de oportunidades y donde las personas deben aprovecharlo y estar comportándose o actuando de la mejor manera, no ocurre así. Entonces, la delincuencia organizada a nivel nacional pues, ha avanzado. Un paliativo que teníamos era que, pues, con el sistema inquisitivo podíamos tener detenidas a más personas que iban a dejar de delinquir en tiempos y en fechas determinadas. Y eso nos ayudaba para prevenir el delito, para dejar que esto se incrementara. Entonces, al no tener una verdadera estrategia de seguridad a nivel nacional, a nivel México, entonces lo que pasa es lo siguiente. Primero, los delincuentes que siguen operando. Y los que vienen atrás de ellos, en formación, hijos, familiares, nietos, tíos, etc. Luego, los que deberían estar en prisión y ya no lo están por sistema. Y luego, los que se siguen sumando. De tal suerte que el número de personas delinquiendo con este sistema fue mayor y es mayor. Es mayor. Sin embargo, bueno, pues es lo que de alguna manera se estableció en la ley. Yo les aseguro que no muchos que conozcan de esto participaron, pero pues finalmente la injerencia americana pues está presente, porque debo decirles que Estados Unidos, al ser nosotros, antes no, o en algún tiempo sí, después no, y ahora sí, somos su principal mercado. Entonces, el Departamento de Justicia de Estados Unidos constantemente está invirtiendo en México para que nos capacitemos, para que nos preparemos en este sistema acusatorio, que es de interés para ellos. Por eso nos invierten en cantidades importantes. Pues sí, pero al no tener nosotros una estrategia de seguridad real, pues ocurre que les comentaba que pues tenemos a los que delinquen y que están los que ya están de base, por decirlo así, a las generaciones que se vienen formando atrás de ellos, a los que van saliendo en libertad y que se siguen sumando, porque es un sistema de oportunidad y era precisamente para que estas personas pues, se redimieran, se reinsertaran y aprovecharan, ¿no? Trabajaran, dejaran de drogarse, tomar, etc. Pues resulta que no. Pues al no tener una opción gubernamental, al no tener una oportunidad de poder sacar un trabajo y de inmediato y que lo acepte, y lo más fácil es delinquir, pues siguen delinquiendo. Entonces nos hace una bola de nieve que al momento no ha sido controlada. Entonces, pues esta parte, pues ayudó en cuanto a evitar la sobrepoblación, ¿no? Por así decir. Pero por la otra nos desprotegió al tener a más personas que delinquen en el ámbito social. Y por eso es que cada día vamos a ver más delitos y los sistemas, pues nosotros no somos, aún cuando somos instituciones encargadas de la seguridad en el ámbito de pues, la Fiscalía de Procuración de Justicia, el Poder Judicial de Administración de Justicia, pues no tenemos ese alcance preventivo. Entonces, lo que se va a ver, pues es que más comisiones de conductas delictivas, ¿no? Y por eso les decía del abuso o del uso de la prisión justificada, pues porque al no encontrar estrategias reales a nivel nacional que contengan a la seguridad, que contengan a la delincuencia y la prevengan y demás, pues entonces se tendrá que ir haciendo así como les comento, ¿no? Bien, por ejemplo, García Ramírez se refiere a la reinserción social como
como el supremo correctivo frente al delito natural, la reincorporación justamente en el conocimiento, respeto y preservación en los términos ideales, formales o propios en una sociedad. Se trata de un pacto de no agresión a estos mismos valores en la medida que permita y auspicie la preservación de un sistema. Pues, bueno, otro concepto de reinserción social es aquel que establece que es una herramienta que permite colocar a una persona que ha cometido un delito y que ha obtenido una sentencia en un ambiente apto mientras cumple su pena, privándole de un tratamiento efectivo que le asegure la no reincidencia y a su vez aportándole los medios necesarios para que pueda reinsertarse nuevamente en la sociedad una vez puesto en libertad. Lo cual les comentaba que pues sí existe algo, pero la mayor parte es de otra muerta. O sea, lo cierto es que las personas salen y no tan fácilmente van a encontrar un trabajo, ¿no? Los elementos que contempla el sistema progresivo técnico y la propia Constitución para lograr la reinserción social de una persona, pues son los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Son medios, herramientas para lograr la reinserción social de las personas que han sido sentenciadas y que se encuentran en cumplimiento de su sanción. La forma que tiene el sistema que nos aplica, el sistema progresivo técnico en México, para lograr que una persona se reinserte socialmente, es aplicar, dicen algunos autores, todas las medidas que permitan modificar las tendencias antisociales del individuo. Para ello se necesita en primera instancia un estudio exhaustivo de todos los aspectos relacionados a la personalidad del delincuente como una unidad psicosocial. Estos estudios se van a realizar en 3 periodos. Es decir, una persona ya ingresó a un penal y se encuentra en el área de observación porque le van a resolver situación jurídica. Una vez que lo vinculan a proceso, pasa a la otra área, en el área de diagnóstico. Una vez que ya lo vinculan a proceso y que se vuelve un procesado, pues pasa al área de procesado, ¿no? Y una vez que le dictan una sentencia y la misma causa ejecutoria, pues entonces ya pasará al cerezo propiamente dicho, a dar cumplimiento a su sentencia. Bien, una vez que estas personas entran en un centro de reinserción social, a través de 3 periodos es como vamos a dar inicio al diagnóstico, al estudio de estas personas, a través de etapas para irlos considerando que han ido avanzando y que más adelante van a ser objeto de una libertad porque trascendieron en el avance de sus etapas, de sus evaluaciones y además han observado buena conducta y pues se vuelven personas candidatas para salir y desde luego para incorporarse sin tanto problema a la vida social. Estos 3 periodos son los siguientes: estudio y diagnóstico. Se realizarán los estudios de personalidad del interno en las áreas jurídica, médico-psiquiátrico, psicológico, educativo, criminológico, de trabajo social, ocupacional, y los estudios estarán a disposición de la autoridad judicial. Sí, antes les comentaba que precisamente al no haber un juez de ejecución, pues yo quería solicitar una libertad anticipada, pues lo tenía que hacer ante una institución gubernamental administrativa, ¿no? Es decir, ante la Secretaría de Gobernación. Y muchas veces, pues ni los expedientes revisaban.
pero no se respetaba también pues el debido proceso, las garantías que puede tener toda persona que ha sido sujeto a un procedimiento. Entonces, pues era diferente. Más violaciones, más corrupción, más cuestiones, y pues los abogados no nos quedaba otra más que proveer el amparo, ¿no? Ante la solicitud de la actualización de alguna salida alterna, ¿no? Ahora pues no se hace eso, ahora se acude ante un juez. Si yo ya cumplí mis etapas, ya fui estudiado por un grupo interdisciplinario, pues ya guardo estado para poderme ir, ¿no? Dentro de estos estudios que se realizan en el primer periodo de estudio y diagnóstico, se analiza la personalidad, entendida como el conjunto de características que constituyen a cada persona y la distinguen de otra. Aquí se observa si el individuo presenta alguna patología, es decir, alguna serie de desórdenes mentales que son considerados trastornos de la personalidad y que impiden llevar a cabo una vida social normal desde el punto de vista psicológico. También se analizarán los antecedentes de conductas antisociales, el índice de peligrosidad y la autoría intelectual o material en la comisión de los delitos. En cuanto a la parte de la observación y clasificación, en este apartado se observa a los internos y se realiza un trabajo técnico de acuerdo a los estudios realizados para determinar qué tratamiento requiere este interno o este recluso, y si alguien más puede apoyar en este buen comportamiento, como los familiares, lo cual va a implicar pues mayor acercamiento, ¿no?, en el centro penitenciario de los familiares con el diputado, con la idea de decirle que reinsertarse en la vida social es buena y que tiene que trabajar en ello, ¿no? En este primer periodo al que nos referimos y que involucra la observación y la clasificación, con estos parámetros se clasifica a los internos por edad, por su nivel de instrucción, por sus preferencias sexuales, por oficio o profesión, por su comportamiento, y es ubicado en el área correspondiente. El segundo periodo, el primero es diagnóstico y observación, el segundo periodo es el tratamiento. Aquí se establece que la individualización de las sanciones penales en base a los estudios técnicos y el diagnóstico que se practica al sentenciado, la aplicación de los programas subsecuentes, es que este seguimiento deberá de ser individualizado, es decir, por persona, no en grupal, programado y continuo, a fin de que pues se vaya sabiendo si la persona va avanzando en sus etapas, en sus estudios técnicos, y que pues no hay regresión o simplemente no avanzan de una etapa, ¿no? Cuando estamos ya en este supuesto, aquí es donde se empiezan a armar los expedientes penitenciarios, y en estos expedientes se tendrá que establecerse el nombre completo, seudónimo o alias, delito o delitos motivo de internamiento, género, fecha de nacimiento, lugar de origen, último domicilio o lugar de residencia, teléfono, estado civil, profesión u oficio, nombre de los padres e hijos, nombre de su cónyuge o concubino o concubinario,
El interno puede indicar también los datos de una persona amiga o llegada a fin de registrar cualquier comunicación. Otro de los puntos a observar dentro de la integración de este expediente es, obviamente, la fecha y hora de ingreso y egreso del cerezo, así como las constancias o evidencias que lo justifiquen. Dentro de estos estudios interdisciplinarios, como venimos comentando, pues se les hará una identificación dactiloantropométrica, una fotografía de frente y de perfil, deberá de revisarse si existe alguna sanción administrativa o judicial, si efectivamente existe alguna sentencia, bien compurgada, bien prescrita o bien cumplida, ¿no? También el nombre de su defensor o representante común o persona de confianza, el certificado médico que acredite el estado físico del momento del ingreso, inventario de los objetos cuyo ingreso prohíbe el reglamento y acta administrativa de ingreso y egreso al centro penitenciario. Y desde luego que se van elaborando fichas de ingresos con datos básicos que van identificando a los reclusos, ¿no? No sé si han visto ahí que les toman fotografía y con trajes, con overoles anaranjados o azules. Pues no así aquí, pero sí existe una ficha técnica de cada una de estas personas y del seguimiento que tienen, ¿no? Bien, bien, para ya no quitarles más tiempo, porque pues ya empecé tarde, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Bien, la próxima clase que nos veamos, vamos a ver este comité técnico. Con eso terminamos la segunda unidad y entramos a la tercera unidad, que solamente es fundamento legal, reglas mínimas sobre el tratamiento de reclusos de ONU y Ley Nacional de Ejecución Penal. Son 3 temas nada más de la tercera unidad. Y inmediatamente pasaremos a la cuarta. ¿Alguien tiene ya el calendario de cuándo terminan las clases y eso? Nadie sabrá, ¿no? Compañeras, compañeros. Estimada Esmeralda, ¿sabrás algo? Sí, de hecho lo estaba buscando porque